El teléfono sonó a las 3:07 de la mañana, cortando el silencio como un cuchillo. Alex se despertó sobresaltado, con el corazón acelerado, agarró el auricular con la mano temblorosa. ¿Alex? La voz al otro lado de la línea estaba distorsionada, como si estuviera filtrada a través de capas de estática, pero la urgencia era inconfundible. Tienes que escuchar con atención. Ellos saben dónde estás, vienen por ti. El pulso de Alex se aceleró. Colgó el teléfono de golpe, el timbre todavía resonaba en su cráneo. ¿Fue una broma? ¿Un número equivocado? Su mente se aceleró perdiendo el control. Pero entonces, a través de la ventana, lo vio. Una silueta oscura, inmóvil al otro lado de la calle, mirándolo. Nadie debería estar ahí fuera a esta hora. Se le cortó el aliento. Esto no fue una broma. Quien llamó sabía algo, algo que él no sabía, y peor aún, ya lo habían encontrado. Alex se sentó en el borde de la cama. La tenue luz de la farola proyectaba largas sombras en la habitación. Tenía los ojos pesados, agobiados por las noches de insomnio y el peso aplastante del fracaso. El apartamento se sentía asfixiante. Cada centímetro de él era un recordatorio de la creciente distancia entre él y las personas que amaba. Su matrimonio con Laura se había convertido en un recuerdo lejano de lo que alguna vez fue. La chispa que los había unido era ahora una brasa parpadeante, sofocada por discusiones y resentimientos no resueltos. Laura se había ido hacía meses, llevándose a su hijo Jason con ella. El vacío del apartamento hizo eco de su ausencia. Su relación, alguna vez llena de calidez, ahora quedó sepultada bajo una montaña de palabras no dichas. Alex intentó comunicarse con Laura, pero sus llamadas no obtuvieron respuesta. Se quedó con los fragmentos de su vida, tratando de encontrarle sentido a lo que había salido mal. Pero por mucho que lo intentara, no podía escapar de la sensación de que algo más profundo estaba en juego. La sensación de que estaba fallando no solo como marido, sino también como padre. La ausencia de Jason fue más profunda que cualquier otra cosa. El niño que una vez se aferró a él como una sombra, ahora parecía un recuerdo lejano. Alex no podía recordar la última vez que tuvieron una conversación real o cuándo se habían esfumado los pequeños momentos de alegría. ¿Fue su culpa? Estaba demasiado consumido por el trabajo, por sus propios demonios, como para notar las líneas de fractura que se estaban formando en su familia. La culpa era asfixiante. Cada vez que Alex intentaba dormir, veía el rostro de Laura, decepcionado, distante, y los ojos de Jason, muy abiertos y fríos, como si ya hubiera crecido y lo hubiera dejado atrás. Jason nunca fue un niño típico. A los 8 años, su inteligencia era de otro mundo. Su capacidad para resolver problemas, leer a las personas y manipular situaciones estaba mucho más allá de su edad, pero no fue solo su mente lo que lo distinguió. Era la intensidad en sus ojos, la forma en que podía observar sin siquiera hablar, calculando cada movimiento antes de que sucediera. Alex lo notó más que nadie. Jason era diferente ahora, más frío, más distante. Lo que antes había sido una curiosidad lúdica, ahora era una precisión inquietante, como si cada palabra y cada acción hubieran sido elegidas cuidadosamente. No necesitaba pedir cosas, les exigió, con los ojos afilados como cuchillos. No era una cuestión de simple inteligencia, era una autoridad silenciosa que Alex no podía explicar. Laura siempre había sido quien se encargaba de la casa, pero Jason estaba asumiendo un nuevo rol. Ahora se mostraba protector y vigilaba a Laura con una vigilancia que rayaba en la obsesión. Se dio cuenta de todo. Los pequeños cambios en el comportamiento de Alex, la forma en que los ojos de su madre se detenían en la puerta, esperando que Alex regresara. Fue Jason quien mencionó por primera vez el nombre Tom, la persona que los había estado amenazando durante semanas, un nombre que Alex no se había atrevido a pronunciar en voz alta. Fue Jason quien insistió en instalar el sistema de seguridad, revisándolo todas las noches con la precisión de un profesional experimentado. La conducta tranquila de Jason solo aumentó el misterio. Mientras Alex luchaba por reconstruir los hilos de su vida, Jason parecía tenerlo todo resuelto.
Pero cuanto más miraba a Alex, más se daba cuenta de lo mucho que no entendía sobre su hijo. Jason no solo estaba creciendo, sino que se estaba convirtiendo en algo completamente distinto. Y Alex no podía evitar la sensación de que, algún día, Jason podría ser quien los salvara o destruyera todo lo que les quedaba. La carta era breve y fría, nada que ver con las amables palabras habituales de Laura. Llegó al buzón hace semanas, pero Alex no había podido leerlo hasta ahora. Me voy, Alex. Encontré a alguien más. Alguien que me hace sentir vivo otra vez. Me llevaré a Jason conmigo. No puedes proporcionarnos lo que necesitamos. Me he llevado todo. Nuestros ahorros, nuestra casa, todo. No intentes encontrarnos. Sus palabras resonaron en su mente, un cuchillo dentado retorciéndose con cada sílaba. Sabía que algo andaba mal, lo había percibido en sus silencios y miradas distantes, pero esta fue una traición que destrozó los cimientos de todo lo que creía saber sobre su familia. La ira, aguda y ardiente, le arañaba el pecho. ¿Cómo podría ella, cómo podía abandonarlo, abandonar a Jason sin pensarlo dos veces? Él había trabajado tan duro para mantenerlos, sacrificando su tiempo, su espíritu, y ella lo había desperdiciado todo por Damian, un hombre del que Alex no sabía nada. Nada tenía sentido, pero lo que más dolió fue el daño a Jason, su hijo, la única persona con la que Alex pensaba que todavía tenía una conexión, se había ido. Estaba dividido entre su propia furia y el deseo de proteger a su hijo, pero a Jason no parecía importarle. Cuando Alex lo enfrentó, la respuesta de Jason fue escalofriante por su indiferencia. Estoy mejor sin ella, dijo rotundamente, con los ojos fijos en la pantalla de una consola de juegos y su rostro ilegible, sin lágrima, sin tristeza, solo una frialdad que congeló a Alex hasta la médula. Era como si Jason ya hubiera seguido adelante, hubiera aceptado el hecho de que todo había cambiado. Alex nunca se había sentido más solo. Jason siempre había sido más inteligente que cualquier niño de su edad, pero a medida que pasaron las semanas, su brillantez comenzó a manifestarse de maneras que aterrorizaron a Alex. Jason tenía una asombrosa habilidad para reunir información, leer entre líneas y manipular situaciones como un maestro estratega. No pasó mucho tiempo antes de que Alex se diera cuenta de que Jason no solo estaba procesando el colapso de su familia, estaba calculando sus próximos movimientos, planificando con anticipación en un mundo que Alex no podía entender. Jason no solo aceptó la partida de Laura, lo diseccionó, estudiando cada detalle como un rompecabezas que necesitaba ser resuelto. Pasó horas frente a la computadora, revisando registros antiguos, rastreando transacciones financieras e indagando en el pasado de Damian. Cuando Alex le preguntó qué estaba haciendo, Jason simplemente se encogió de hombros. Descubrir cómo arreglar las cosas, respondió, con la voz vacía de emoción. Lo que Jason descubrió sorprendió a Alex. Damian, el hombre por el que Laura los había dejado, estaba vinculado a una red de negocios turbios, tratos ilegales, que iban mucho más allá del alcance ordinario de la traición. Era peligroso, estaba conectado con personas que no dudaban en lastimar a quienes se les cruzaban, pero Jason no tenía miedo. De hecho, Jason vio una oportunidad. Comenzó a manipular la situación de maneras sutiles que Alex ni siquiera podía empezar a comprender. Se canalizó dinero hacia cuentas, se crearon identidades falsas y se pusieron en marcha planes. Jason no pidió ayuda, no lo necesitaba. Ya había decidido lo que había que hacer. Mientras tanto, Alex se quedó en la oscuridad, luchando por mantenerse al día con la nueva madurez y astucia de su hijo. Cuanto más observaba a Jason, más comenzaba a temer que Jason no solo estuviera tratando de arreglar las cosas, sino que estuviera orquestando algo mucho más grande. Y entonces, una noche, Jason se le acercó con una única información. Damian es débil, sé cómo derrotarlo. El escalofrío que recorrió la columna de Alex fue como agua helada. Damian no era el tipo de hombre que se tomaba las cosas sin hacer nada, y cuando su imperio se vio amenazado, respondió con fuerza brutal.
Alex no había sabido cuán profunda era la ira de Damián hasta una noche, cuando sonó el timbre a una hora intempestiva. En la puerta había una figura que Alex no reconoció, un hombre con una mirada fría y calculadora. Las palabras del extraño fueron simples pero mortales. Damián quiere verte. Si no vienes, las cosas empeorarán para los dos. El miedo se enroscó en el estómago de Alex. No sabía qué hacer. La repentina realidad de verse atrapado en un juego peligroso lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Aquí no tenía poder ni influencia. Damian era un criminal, un hombre que podía arruinar vidas sin pensarlo dos veces. Y ahora venía por ellos. Pero lo que aterrorizó aún más a Alex no fue la amenaza, sino la forma en que Jason había reaccionado. Jason había estado calmado, desconcertantemente, cuando Alex le contó sobre el encuentro. «Es solo una advertencia», dijo Jason con voz fría e indiferente. «Sé qué hacer». El estómago de Alex se retorció por la confusión. Su hijo de 8 años, estaba planeando enfrentarse a un hombre como Damián. Trató de razonar con Jason, de convencerlo de que necesitaban salir, correr, antes de que fuera demasiado tarde, pero Jason estaba decidido. «Ya lo he planeado todo», respondió Jason con ojos fríos e inquebrantables. «Esto termina ahora y yo soy quien lo terminará». Alex se sintió impotente. Cada instinto gritaba que necesitaban escapar, irse antes de que fuera demasiado tarde, pero la determinación de Jason, su extraña calma ante el peligro, le hicieron preguntarse si ya estaban demasiado lejos. La tormenta se acercaba y Alex no sabía si podrían sobrevivir. El peso de todo esto golpeó a Alex de repente. Su hijo, Jason, estaba manejando situaciones que ningún niño debería enfrentar. Alex siempre había sabido que Jason era diferente, más inteligente, más consciente del mundo que otros niños de su edad, pero esto era otra cosa. Jason había manipulado a un criminal peligroso, un hombre vinculado a un mundo de violencia y corrupción, y lo había hecho con una frialdad que sacudió a Alex hasta lo más profundo. La mente de Alex era un campo de batalla. Estaba orgulloso de la brillantez de Jason, asombrado de cómo su hijo podía ver las cosas de una manera que nadie más podía ver. Jason siempre había sido el que arreglaba las cosas, el que encontraba soluciones cuando Alex se sentía perdido. Pero cuanto más observaba Alex a Jason, más miedo se apoderaba de él. ¿Qué le haría esto? ¿En qué clase de persona se convertiría Jason cargando este peso a una edad tan temprana? La inocencia de la infancia parecía alejarse cada vez más, reemplazada por una inteligencia calculadora casi despiadada. Alex quería protegerlo, proteger a Jason de las consecuencias de sus acciones, pero ¿cómo podría hacerlo cuando Jason parecía estar tan por delante? Ya ni siquiera podía seguir el ritmo de los planes de su hijo, y eso lo aterrorizó. Jason no necesitaba su protección. Eso estaba claro. De hecho, Alex estaba empezando a necesitar la inteligencia de Jason más que nunca. Por mucho que odiara admitirlo, Jason fue quien los guió a través de esta tormenta. Alex se sentía como un pasajero en su propia vida y su dependencia de Jason crecía día a día. La idea de perder el control, de depender del genio de su hijo, le retorcía el estómago con culpa. Pero ¿podría detener a Jason ahora? ¿Podría sacarlo de este peligroso camino? Alex estaba atrapado entre dos emociones opuestas, el orgullo y el miedo. El futuro parecía muy incierto y pase lo que pase, sabía una cosa. Jason ya había comenzado a cambiar de maneras que no se podían deshacer. Jason había estado callado durante días, su mente dando vueltas con un plan que Alex ni siquiera podía empezar a entender. Había sido meticuloso, calculando cada detalle, sin dudar ni una sola vez ante el peligro. Y luego, una noche, finalmente habló. «He preparado todo, vamos a derrotar a Damián». Alex había quedado atónito, incapaz de procesar lo que Jason estaba diciendo. Ya no se trataba solo de huir de un hombre peligroso, era un plan para destruirlo, exponerlo de una manera que asegurara la caída de Damián. Alex había intentado detenerlo
Había intentado advertirle sobre las consecuencias, pero la determinación de Jason era inquebrantable. Esperaron, con la respiración atrapada por la tensión del momento, mientras Damián caminaba directamente hacia la trampa que Jason había tendido. Alex observó con incredulidad cómo se desarrollaba el plan. Cada detalle se desarrollaba con una precisión inquietante. Jason había utilizado la arrogancia de Damián en su contra, manipulando la situación para que los propios vínculos criminales de Damián quedaran expuestos a las autoridades. Era como ver a un maestro titiritero controlar cada movimiento de un títere, y Jason era el titiritero. Cuando la policía llegó para arrestar a Damián, Alex sintió una mezcla de alivio y horror. El hombre que había destrozado sus vidas finalmente iba a enfrentar la justicia, pero la fría satisfacción en el rostro de Jason lo dejó inquieto. Esta no era una victoria que Alex hubiera anticipado. Era uno que tenía un precio que no estaba seguro de estar dispuesto a pagar. Damian se había ido, pero cuando Alex miró a su hijo, no pudo evitar la sensación de que el niño que estaba frente a él ya no era el niño inocente que alguna vez había conocido. Jason había cruzado una línea y Alex temía que ese momento fuera el comienzo de un camino peligroso del que no habría vuelta atrás. En los días posteriores al arresto de Damián, la casa se sentía extraña, como la calma antes de una tormenta. Todo estuvo técnicamente bien. Damián estaba encerrado y la familia estaba a salvo por ahora, pero el silencio en la casa presionó a Alex, asfixiándolo con su peso. Jason estaba más callado que nunca. No era que estuviera triste o enojado, simplemente parecía distante, como si ya hubiera pasado a otra cosa. Siempre estaba en su habitación, jugueteando con aparatos, leyendo libros que eran demasiado avanzados para su edad. Alex no podía evitar la sensación de que Jason se había deslizado hacia un mundo al que Alex no podía llegar, un mundo en el que era demasiado joven y demasiado viejo al mismo tiempo. La vida había vuelto a la normalidad de la manera más inquietante. La casa todavía estaba en pie y Alex todavía estaba allí, pero todo parecía frágil. La paz por la que habían luchado parecía demasiado delicada, como una fina lámina de cristal que podría romperse en cualquier momento. Mientras Alex estaba sentado en el silencio de la sala de estar, se encontró reflexionando sobre todo lo que los había llevado hasta allí. El genio de Jason los había salvado. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué tipo de futuro le esperaba? ¿En qué clase de hombre se convertiría Jason, cargando con el peso de todo lo que ya había hecho? Alex ya no sabía cómo guiarlo. Su hijo ya había cruzado muchas líneas y Alex ni siquiera podía empezar a entender a dónde llevaría ese camino. El miedo de que Jason estuviera demasiado ido, demasiado endurecido por el mundo que lo rodeaba, carcomía a Alex todos los días. El futuro parecía un abismo y por mucho que intentara alcanzarlo, no veía un camino a seguir. Estaban a salvo, por ahora. Pero el silencio en la casa pareció una advertencia. Jason estaba cambiando y Alex tenía miedo de lo que sucedería cuando ya no pudiera seguir el ritmo. Una tarde sonó el teléfono, cortando el silencio como un crujido agudo. Alex miró fijamente la pantalla y su corazón dio un vuelco cuando vio su nombre. Laura. No había sabido nada de ella en meses, no desde que se llevó a Jason y se fue, dejando nada más que los restos de sus vidas detrás. Pero ahora, algo en su nombre le provocó un escalofrío. Cogió el teléfono sin saber qué esperar. Alex, yo necesito hablar contigo. La voz de Laura tembló al otro lado de la línea, rompiendo el silencio. Era un sonido que Alex no había escuchado en mucho tiempo, el sonido de su vulnerabilidad. Lo siento, cometí un error. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero Damian, él no es quien pensaba que era. Me arruinó, Alex, me usó, y ahora no sé qué hacer. Por favor, necesito tu perdón. Te necesito. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Alex cerró los ojos y las palabras lo apuñalaron como fragmentos de vidrio. Su primer instinto fue ofrecerle compasión, consolarla y darle la bienvenida de nuevo a su vida,
pero los recuerdos de su traición, de su abandono, eran demasiado agudos, demasiado dolorosos. No podía simplemente borrarlo todo. No, dijo Alex con voz firme. Seguí adelante, Laura. Se acabó. Cuando colgó, el peso de su decisión se apoderó de él. La tentación de perdonar había estado ahí, pero él se mantuvo firme. Tenía que hacerlo. Jason, que estaba sentado cerca, ni siquiera se inmutó ante la llamada. Sus ojos eran distantes, fríos. Hiciste lo correcto, dijo con voz plana, pero la falta de emoción en su tono hizo que a Alex se le revolviera el estómago. ¿Era esta la nueva normalidad para su hijo? Jason se había vuelto tan distante que incluso el dolor de su familia rota no significaba nada para él. Habían pasado días desde la llamada de Laura, pero Alex no podía evitar la sensación de que algo había cambiado en Jason. El chico siempre había sido inusualmente perspicaz, pero últimamente su comportamiento se había vuelto inquietante. Alex había esperado que, con el tiempo, Jason mostrara alguna emoción por su familia fracturada, alguna señal del niño que alguna vez fue. Pero en cambio, la conducta de Jason se había vuelto más calculada, más distante. Alex no pudo aguantar más. Necesitaba respuestas. Jason, dijo, sentándose frente a su hijo, que estaba absorto en un libro, necesitamos hablar. Jason no levantó la vista. ¿Acerca de? Alex vaciló buscando las palabras adecuadas. Necesito entender algo, la forma en que has manejado todo esto, lo fría que has sido. Es como si hubieras cerrado todo. Tu mamá, yo. ¿Qué pasó con el chico que solía conocer? Jason dejó el libro y miró a su padre a los ojos con una calma inquietante. El chico que conociste ya no importa. Estoy arreglando las cosas como sé. Las emociones solo se interponen en el camino. El corazón de Alex se hundió. ¿Arreglar cosas? ¿Estás hablando de manipulación? ¿De controlar a la gente? Tienes 8 años, Jason. Esto no es normal. Has estado actuando como un adulto en un mundo que no entiendes. La respuesta de Jason fue escalofriante por su tono práctico. Entiendo más de lo que piensas, solo estoy haciendo lo necesario para asegurarme de que estemos a salvo. Por cierto, de nada. Alex no pudo encontrar palabras. El peso de las palabras de Jason flotaba en el aire como una espesa niebla que se negaba a levantarse. Jason no solo era más inteligente que otros niños, actuaba a un nivel que Alex no podía comprender. Lo que Alex alguna vez había visto como un regalo, ahora lo sentía como una maldición. La capacidad de Jason para desapegarse de las emociones y ver el mundo en blanco y negro era un arma afilada de doble filo, y por mucho que Alex intentara aguantar, guiarlo de regreso a un lugar de inocencia, Jason ya había ido más allá de eso. Jason tenía razón, él era arreglando cosas, pero Alex empezaba a preguntarse cuál sería el precio. Alex estaba sentado solo en la sala de estar poco iluminada, con el peso de los últimos meses presionándolo. Observó a Jason, que estaba sentado a la mesa de la cocina, garabateando en un cuaderno. Ahora había un silencio inquietante a su alrededor, un silencio que Alex no podía sacudir. El niño que había criado parecía muy lejano, perdido en un mundo que él mismo había creado, un mundo donde la lógica y la estrategia reinaban sobre todo lo demás. Fue entonces cuando Alex se dio cuenta de la verdad que lo había estado persiguiendo todo el tiempo. La brillantez de Jason, su genio, lo había llevado a lugares que Alex no podía seguir. Jason siempre había sido diferente, pero ahora Alex no estaba seguro de si esa diferencia era algo de lo que estar orgulloso o algo que temer. Jason, comenzó Alex, su voz temblaba a pesar de sus mejores esfuerzos por sonar firme. ¿Qué pasa cuando creces? ¿Qué pasa cuando el mundo no es tan simple como resolver problemas o interpretar a personas? No quiero que te pierdas en todo esto. No quiero que te conviertas en alguien que ya no puede sentir. Jason no levantó la vista ni respondió, pero el silencio en la habitación lo decía todo. El corazón de Alex se apretó. Amaba a su hijo, él siempre lo amaría, pero el camino de Jason lo estaba llevando a aguas oscuras, y Alex no estaba seguro de si había un camino de regreso.
El futuro se avecinaba y, con él, la escalofriante comprensión de que la mente de Jason, su don, podía salvarlos o destruirlos. Alex no sabía cuál era más probable